And that you are live. ¿Listo? Ready. Sí, ya leí live. Y creo que ya empezamos. Entonces, buenas noches a todos y a todas. Quiero en la noche de hoy presentar aquí desde Oromo Café Librería a la concejala Ana Erazo. Ella nos dio esta oportunidad hoy de presentar un poco un conversatorio con una politóloga muy interesante también que se llama Valentina Bradbury. Ellos dos van a charlar esta noche. Les quiero presentar a Ana Erazo. Estudió estudios políticos en la Universidad del Valle, estudió en la Flaxo una maestría en urbanismo, ¿cierto? Y ahora está estudiando ¿qué? Gestión pública. Gestión pública en la ESAP. Entonces, esta noche tenemos en el marco del Mes de la Mujer acá en Oromo una serie de invitadas que van a hablar desde su papel como mujer en diferentes representaciones. Hoy tenemos a la concejala Ana Erazo, mañana vamos a tener a la maestra Gabriela Castellanos y el sábado vamos a tener un monólogo de teatro para que no lo pierdan. Entonces, bienvenida. Muchísimas gracias, Oscar, por esta invitación. Aquí conociendo este café tienen que venir a verlo y a tomarse su cafecito, además porque, bueno, hace como toda una introducción de por qué estamos consumiendo el café que se consume aquí, así que les invito para que estén aquí en Oromo, vengan y conozcan que está divino, huele delicioso, todavía no he probado nada, pero huele delicioso. Y bueno, la idea es que podamos como charlar un poco a propósito del marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Listo. Entonces los voy a dejar con Valentina Bradbury. Ella es politóloga y es la persona indicada para hablar con mi compañera Ana Erazo. Qué pena. Bueno, si quieres ver, habla ahí. Bueno, espera, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, muy buenas noches para Ana y para todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando y viendo. Pues Ana es compañera, pero también es amiga, nos conocemos ya de hace varios años, nos hemos conocido en espacios de lucha, especialmente los derechos por la vivienda, los derechos humanos. Y bueno, como lo decía Oscar, en este mes estamos haciendo una conmemoración del Día de la Mujer, una conmemoración que muchas veces se tergiversa, ¿no? Y se transforma un poco el objetivo del día. Y nos invitaron un poco a hablar sobre la participación política de las mujeres. Y bueno, tú eres una persona muy indicada para este tema. Antes de iniciar, pues quería recordar algunas cifras que me parecen muy pertinentes. Si bien en términos jurídicos, pues las mujeres hemos conquistado muchos derechos, en principio se supone que tenemos una igualdad de derechos para la participación política, vemos que de manera general, o sea, hay una sistematicidad y una historicidad en este fenómeno, todavía la presencia de las mujeres en los escenarios políticos es muy, muy reducida. En distintos partidos políticos lo hemos visto y, por ejemplo, de Justicia sacaba una infografía el 8 de marzo donde mostraba que solamente en el Congreso de la República hay un 20% de representación de mujeres y al mismo tiempo también en otros escenarios políticos importantes como en las altas cortes también solo hay un 26% de mujeres. Un poco reflexionando sobre este tema, recordaba un fragmento del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, que era muy interesante cuando hablaba de algunos de los primeros argumentos por parte de los hombres y los hombres políticos frente al derecho al voto de las mujeres. Entonces estaban los argumentos, digamos, más convencionales, la idea de que las mujeres no tenían las mismas capacidades, que no tenían la fuerza, pero también hay otras frases que me parecen muy interesantes porque creo que siguen muy vigentes hoy. Y Simone de Beauvoir cita a una de estas personas diciendo que las mujeres ya gobernaban nuestros corazones, entonces no necesitaban de ninguna papeleta electoral para eso. Entonces también hay una forma como de una especie de idealización de la mujer, como esta mujer que no puede participar en espacios de poder, porque esos espacios de poder también significan
pues una construcción de estrategias, de pensarse la política, de momentos duros, de momentos fuertes, etc. Y por otro lado también vos has planteado que las mujeres pues han ganado en otros espacios. Ella hacía referencia a la Unión Soviética en los años 20, 30. Las mujeres en algunos otros espacios ganaron participación y protagonismo en el escenario público y político, pero seguían siendo de cierta manera explotadas o esclavizadas en los espacios de la reproducción social. Entonces, sí, ganas un espacio en el escenario político, pero sigues también teniendo a cargo los trabajos del cuidado, los trabajos de la reproducción, no tienes como las mismas garantías que los hombres para desarrollarte en el espacio político. Entonces, bueno, en ese contexto, yo quería preguntarte un poco cuáles han sido los retos para ti como en el ejercicio político, en la militancia política, y qué ha significado ser mujer en este trayecto, sobre todo pues entendiendo cuáles son esos imaginarios en torno a la feminidad que están en la política. Bueno, vale, pues como tú decías, obviamente somos amigas, somos compañeras, politólogas además, y bueno, una mujer que yo también admiro mucho, porque uno siempre piensa que no puede encontrar con esas simpatías con otras mujeres, pero que en últimas uno termina viendo no solamente que sí se puede lograr esa simpatía, sino también que en esos modos de poder consolidar profesionalismos, escalas y demás, pues también hay gente como tú, y obviamente yo te admiro mucho por eso. Yo creo que antes de entrar a responder esa pregunta que tú me haces, es súper clave que a propósito del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues uno pueda también hacer un reconocimiento a todas esas ancestras que permiten que yo hoy sea concejala de la ciudad. Y eso es algo que tú muy bien lo has dicho, y es, bueno, hoy que se conmemora el 8 de marzo. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando el 8 de marzo nos dicen, ten la rosa para que se la regales a tu mamá desde chiquito en el colegio? Es el Día de la Mujer, entonces hay que hacer una rosa para regalársela a la mamá, porque hay que exaltarla en ese día por todas las labores, además que ella hace como mamá. Y uno luego se va dando cuenta que esa historia que tergiversaron tiene que ver con unas mujeres que ya lucharon y que además murieron en esa lucha. Entonces yo creo que hoy es un día pues para ellas, para memorarlas a ellas, para recordarlas, y bueno, a todas las mujeres que han hecho parte, como las sufragistas, que hoy permiten que podamos no solo votar, sino también ocupar espacios de poder. Y eso es, creo que lo que a mí de alguna manera pues me ha llevado a identificar incluso por qué estar aquí aterrizando agendas de mujer. Y es que en ese camino que uno ubica para poder estar aquí, encuentra muchas dificultades, no solamente de las externas, sino primero las internas, ¿cierto? Las de una como mujer. Les estaba contando hace un poco la historia de las primeras veces que yo tenía que hablar, y me llenaba de mucha inseguridad, me daban nervios, me ponía súper nerviosa, se me ponía así la voz que no podía hablar, como si ya fuera a llorar, o hablaba sin respirar. Entonces uno como que, chan, tengo que decirlo, chan, lo tiro, y en ese tirarlo uno sabe que adentro de su cabecita lo tiene completamente estructurado, pero que a la hora de decirlo los nervios te ganan y no puedes hacerlo. Y entonces, para mí ese fue uno de los primeros retos, yo, Ana Erazo, como mujer, pues salto todas esas cosas que son estructurales, que además te han dicho todo el tiempo. Lo bueno de mi familia es que era una familia muy matriarcal, porque la mayoría somos mujeres, había más bien poquitos hombres, pero además eran mujeres que pues no habían podido acceder a la educación. De hecho, yo fui la primera que rompo con eso y le digo a mi mamá, yo quiero entrar a la universidad. Y luego de entrar a la universidad, yo quiero empezar a liderar espacios. Y bueno, uno de entrada no lidera. Uno de entrada lo que hace es la relatoría, arreglar el espacio, adecuarlo para que los compañeros hombres sean los que luego llegan a la reunión tarde a saludar a todo el mundo y a llevarse el discurso. Pero una en ese momento no se siente como tocada, porque uno dice, bueno, no importa porque igual yo no lo puedo hacer, no lo puedo decir. Entonces a mí me pasaba mucho, yo tenía a mi pareja que también era líder, y yo le decía a él todo lo que yo pensaba él debía decir. Y yo le decía, es que me parece que si lo hacemos por este lado, entonces de pronto el movimiento no, y entonces, y él me decía, dilo, y yo,
no, ¿por qué no lo dices tú? Porque yo no lo puedo decir, porque se me hace el taquito aquí, no lo voy a poder decir. Entonces él llegaba y lo decía, y resulta que todo el mundo decía, buenísima idea. Y yo, ¿por qué no lo dije? Yo, ¿por qué no lo dije? Entonces, pues conté con la buena suerte también de que él siendo líder me impulsaba también a ser lideresa. Me decía, mira, tú lo puedes decir, viste, lo dije, y entonces me llevé los créditos yo y no tuya. Entonces ya eso me impulsaba también a hacerlo. Pero fue todo un proceso de que incluso se me burlaran de que usted dice todo eso sin respirar y yo me sentía más atacada y yo decía así, o usted por qué no habló, o usted por qué no lo dijo. Entonces eso fue un proceso de poder soltar primero mis propias inseguridades. Una vez ya una dice, sí, yo puedo hacerlo, lo pienso, lo digo, lo estoy ejecutando de manera inteligente, pues se encuentra con otras cosas que son pues, más propias del movimiento social, de la izquierda y de la sociedad. Conté también con la buena suerte de que mi proceso siempre dijo desde un inicio, eres una mujer inteligente, te estás formando como politóloga, entonces tienes que empezar a liderar. Y entramos en ese proceso de liderar los espacios, pero aún así, pues uno se encuentra con que en los espacios de articulación con otros siguen siendo de nuevo otra vez los hombres los que terminan llevándose pues todos los créditos o incluso invisibilizándonos, o sea, apenas ahora estamos como entendiendo dentro de los procesos organizativos qué es esto de no interrumpir a una mujer, qué es esto de dejarla que hable o de no quererse ganar la idea de la persona que está hablando. Entonces yo creo que esas dos cosas las podría identificar como algo que fueron como unas piedras en el camino. Uno, yo, y cómo uno rompe contra esas inseguridades con todo ese tema de no tenerse, uno la autoconfianza y otro pues también la autoestima, porque eso también a nosotras también nos lo han cortado. Y cuando leíamos El segundo sexo, eso también uno lo dicen ahí, ¿no? Desde chiquito, cómo te cortan eso, la autoestima, las formas de quererse a sí misma y de poder decir yo lo puedo hacer. Ya cuando una vez uno corta eso y cuando uno entiende que el movimiento social por fuera, tú le puedes decir, oye, no, lo que estás haciendo es invisibilizarme, ya aquí a mí no me coge nadie. Y ahí fue donde empezamos a hacer los procesos sociales. También en esos caminos me encontré, y debo decirlo con tristeza, más trabas de mujeres que de los propios hombres. Eso es también duro, de nuestras propias compañeras, que incluso decían, claro, ella es lideresa porque es la novia del líder. Claro, ella está en ese lugar porque es la novia de él. Y no era así, lo que pasaba era que como a mí me gustaba tanto, pues yo era el cilantro de todas las sopas. Entonces, había grupos de investigación y yo corría para los grupos de investigación. Había grupos de mujeres y yo corría para los grupos de mujeres. ¿sí? Entonces, claro, eso empieza a generar un reconocimiento de la gente hacia uno. Y entonces como que te empiezan a ver, Teresana, Ana mantienen todo. Pero entonces, claro, es el reconocimiento que uno se gana porque hace las cosas con pasión. Yo a todo eso le he metido siempre que es mi proyecto de vida. Pero entonces las mujeres no. Las mujeres de mi proceso era claro, es que como es la novia de él, por eso él la pone a liderar. Y nunca daban ese reconocimiento a que fuera. Entonces esas fueron como yo no lo pongo así como los obstáculos, pero sí cosas que uno tiene que empezar a superar para poder posteriormente estar aquí. Ya cuando uno es lideresa, cuando uno ya está pues en todos los procesos, se encuentra con nuevos obstáculos que ahí sí son más grandes y que tienen que ver, uno, con una sociedad que cuando nosotros dijimos vamos a ser candidatas, lo primero que te dicen es, ay, pero es que usted es mujer y además yo soy súper chillona, no vaya a chillar porque usted mantiene chillando, tiene que ser una mujer fuerte cuando se pare ahí, entonces apriete las manos para que nunca le vaya a salir la lágrima. Y hay muchas situaciones en las que uno llega a determinado sitio y se le mueve a uno todo y uno en esos momentos, incluso puede ser hasta de alegría. Y yo me acuerdo que el lanzamiento de la campaña fue un lanzamiento donde había mucha gente y yo tenía muchas ganas de llorar de la emoción de ver a tanta gente. Yo no me imaginaba que iba a haber tanta gente, pero todo el mundo me decía, no vaya a llorar, no vaya a llorar, no vaya a llorar. Yo, pero yo no estoy llorando porque esté triste, sino porque me parece. Entonces, en esos momentos uno como que le cortan pues lo que uno puede sentir, le toca a uno pues, apretar, como le decían, apriete las manos para que pueda hablar fuerte.
y vuelven de nuevo esas inseguridades que una tiene, que le empiezan a gestar. Pero creo que han sido más ese tipo de situaciones. Y bueno, ya en lo más estructural, en la sociedad como tal, pues tiene que ver con el partido político también, ¿no? Por más que seamos un partido político que es de izquierda, por más que sea un partido político que hable de un proyecto de nación distinto, pues un partido político que hace 2 meses viene hablando del feminismo y que hace 2 meses le ha permitido a las mujeres ser parte de la construcción del partido. Entonces yo me acuerdo mucho que mi primera contradicción con lo que estaba haciendo el partido fue hace 2 años, cuando íbamos a las elecciones del Senado y resulta que dijeron, ay, falta el 35% de las mujeres en la lista. Y entonces hicieron una lista en la que habían como 90 hombres y al final metieron a todas las mujeres en las últimas escaños. Y ustedes van a ver la lista si en serio se lo encuentran así. Todos los hombres y al final las mujeres, porque no habían mujeres que tomaran esa decisión de ser candidata. Entonces, cuando nosotros inscribimos el partido, claro, la foto era de todos los hombres, de Wilson, de Alex, de Alberto, ¿sí? De Iván, eran todos los hombres. Y las mujeres que ya venían interpelándose por eso llegaron y dijeron, ¿y dónde están las mujeres? Y entonces yo dije, ¿verdad? ¿Y dónde estamos nosotras? Porque nosotras no estamos en esas fotos, ¿sí? Y después, pues yo no sé por qué la conexión, obviamente, igual tampoco voy a decir que los compañeros no han hecho un gran trabajo, porque sí lo han hecho todos y cada uno, pero creo que eso falta que nos permitan a nosotros también liderar los procesos, que nos permitan ser eso y que obviamente pues hay unos compañeros que todavía toca decirles incluso como que venga un momentico, que es que usted no es mi padrino, ni mi papá, ni mucho menos, porque además eso es otra cosa, ¿no? Cuando yo llegué al Consejo de Cali, lo primero que me dijeron, ¿y quién es tu padrino? ¿Quién es el hombre que te puso aquí? Porque además ellos lo dicen así, ¿no? Usted es de tal, usted es de tal, usted es de tal, y todos son, de todas las mujeres, bueno, a excepción de las compañeras del partido de la U, todas son de qué hombre, qué padrino político que te puso ahí. Yo no, pues yo sí he trabajado con un senador, pero aquí estoy por lo que yo he hecho, yo, Ana Erazo. Entonces, son todo ese tipo de implicaciones o de cosas que uno ve en lo externo que todavía le toca romper. Otra cosa que nos pasó en el consejo, bueno, y previo al consejo, también el tema de los recursos, ¿no? Como que lo primero que dijeron es, ay, muy chévere que hagas parte de la lista porque vas a hacer que pase el umbral. Es muy bueno tu liderazgo, pero tú vas a ayudar a que otro gane, ¿sí? Entonces, no hubo recursos, porque entonces una era la que iba a rellenar la lista para que otros ganaran, sino que, pues como yo no creo en tu liderazgo, entonces no hay plata. Entonces había la plata para los que ellos creían que sí iba a ganar, ¿cierto? Entonces esas son cosas que uno también se cuestiona. Porque si hacer política para la izquierda es difícil porque no tenemos recursos, pues ya en ese contexto, pues peor. Y entonces son campañas que uno termina haciendo. En mi campaña, por ejemplo, la terminamos haciendo con 16 millones de pesos. De mis ahorros y de vender los sancochos, de vender las empanadas y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo hoy le agradezco a la vida en ese momento no haberte recibido pues nada de eso, porque obviamente eso es también deberle luego al partido. Entonces uno más bien dice, no, listo, ya fue eso. Y es una cosa que luego contaremos sobre la experiencia de esa candidatura, pero que fue una traba también para mí. Entonces, las trabas económicas, las trabas estructurales, las trabas patriarcales y machistas y demás. Y ya estando en el consejo, pues somos un consejo de 21 curules, de las cuales solamente 7 somos mujeres. Lo primero que dijeron el primer día que llegamos ahí, yo visto así, con jeansito, ese día me fui con unas paletas, y lo primero que me dice una persona cuando ingreso a recibir mi tarjeta fue como, ¿y usted quién es? Entonces yo le dije, yo soy Ana Erazo. Entonces buscó como la curul y dijo, usted le toca ahí, pero es que yo no sé por qué es que ya a las mujeres no les gusta vestirse bien. Para venir aquí al consejo hay que venirse con las hombreras, y yo le dije, ¿en serio me está diciendo eso? O sea, como que, y yo pensaba que iba a vivir, yo pensaba que iba a diva,
Y él como que, ay, no, es que a ustedes ya no les gusta vestirse bien. Claro, las otras concejalas llegaron súper divinas, y yo luego me sentía mal y dije, sí, ¿será que me voy a vestir así? Pero yo dije, ay, no, yo íntima soy así, chao. Y ya el día de la posesión, que además ese día sí ya me fui con el vestidito, chan, el día de la posesión es como ¡oh! Las reinas de belleza. Llegaron las reinas de belleza a embellecer el Consejo de Cali. O sea, porque además sí llegamos mujeres nuevas, jóvenes, bellas, entonces llegamos a embellecer el Consejo de Cali, las reinas de las bellezas. A mí me queda sonando como mucho eso, ¿no? Las reinas de belleza. Y bueno, nos ha tocado muy duro en explicarle a nuestros compañeros que sí, obviamente son muy todavía con cultura y comentarios muy machistas, como que ve eso no es, o esto sí, como tratar de explicarles, pero entonces ellos lo toman más como una cuestión de ay, no, es que esté muy revolucionaria, ay, no, es que esté muy radical, pero no es eso, es poder materializar esa visión o esas agendas de mujer que uno tiene. Entonces, eso es un poco ahí como grandes rasgos lo Sí. que... No, hay elementos, digamos, muy interesantes que me parece que dialogan con esa dualidad que plantea Simone de Beauvoir, ¿no? Cómo efectivamente las mujeres desde una edad muy joven empiezan a participar políticamente en los procesos sociales, en las organizaciones sociales, en los movimientos estudiantiles, en los partidos políticos, y uno dice, bueno, aquí hay un reconocimiento de las posibilidades, de las capacidades que tienen estas mujeres para aportar a los procesos. Pero con todo lo que nos cuentas un poco, ya detrás de bambalinas vemos que esas relaciones desiguales se reproducen, ¿no? Entonces, tú lo mencionabas y lo recuerdo en muchos espacios políticos en los que he participado, que en las reuniones entonces siempre la que se para a hacer el café para servirle a los demás compañeros es una mujer. O cuando los movimientos o los partidos o las organizaciones de izquierda o sociales o más cercanas, digamos, a las causas sociales, realizan sus actividades para recaudar fondos, que para hacer el sancocho, que la empanada, que la fiesta popular. Entonces, en esas comisiones nuevamente se reproducen esos roles de género. Entonces, son principalmente las mujeres las que se encargan de cocinar, de servir, de atender. Y es también muy curioso, ¿no? Porque se supone que ya en esta participación política pues habría un cuestionamiento de la reproducción de esos mismos modelos patriarcales, pero se terminan fortaleciendo, ¿no? Un poco también lo que decías frente a las listas, cómo se terminan llenando las listas o cómo se terminan cooptando los liderazgos. Algo que me parece también muy interesante es que lo hablabas un poco frente a la confrontación o al llamado de atención que le han hecho las compañeras dentro del partido político. Y es algo que se está viendo cada vez más. Digamos, en esta nueva coyuntura en la que se han alzado muchos movimientos feministas, el movimiento MeToo, el movimiento de la pañoleta verde en Argentina, esos cuestionamientos, digamos, feministas también han permeado los escenarios políticos. Entonces, en distintas organizaciones políticas, muchísimas de distintas corrientes también se han visto estos cuestionamientos, ¿no? Ya es como que hay que revisarse, que hay que establecer protocolos, hay que establecer oportunidades, hay que establecer paridades, etc. Y también me parecía muy curioso el 8 de marzo que estuvimos en el Consejo Municipal, que pusieron dos canciones, ¿no? Y para conmemorar el 8 de marzo. Entonces, la primera fue La de Vicente Fernández. La de Vicente Fernández, hablando de mujeres y traiciones, ¿no? Entonces, también muy en relación con lo que decía Beauvoir, esta perspectiva de la galantería, ¿no? Y luego entonces tú cuestionas eso, cuestionas que hayan puesto, digamos, esa canción y entonces ponen una de Ricardo Arjona. Sí. Y Ricardo Arjona pues tiene muchas denuncias por violencias de género, ¿no? Entonces, pues es también muy interesante ver que se abren los espacios, pero que la lucha es permanente, que la lucha continúa, que sigue siendo necesario el cuestionamiento de todas esas prácticas. Bueno, Ana, una segunda pregunta que queríamos hacer es, ya en este ejercicio como concejal dentro del Consejo Municipal, ¿cómo evalúas tú la gestión de la alcaldía de Cali frente a las problemáticas de las mujeres? Han habido también
pues hubo un referente importante en la Secretaría de Género, pero también han habido ciertos cuestionamientos frente a las formas comunicativas que han reproducido también ciertos estereotipos. Entonces, ¿cómo evalúas tú esa, digamos, esa gestión pública frente a las problemáticas de género? Vea, yo lo primero que tendría que decir es que a mí me anima mucho, o más bien me alegra mucho cuando uno ve los avances que seguimos teniendo, porque claramente sí los hay, ¿sí? O sea, todo lo de Argentina, que hoy tengamos leyes nacionales frente a los temas, que haya más mujeres, pues todavía no cumplimos con todo ese porcentaje, pero sí hay avances. Nosotros cuando recién llegamos al Consejo de Cali, sabíamos que el movimiento social de mujeres de Cali, la articulación de mujeres nos hemos encontrado para el 8M o para el 25N, habían hecho varios espacios en donde comprometían al alcalde, en ese momento a todos los candidatos a que pudiesen tener obviamente un mejor gobierno para las mujeres, una ciudad segura para las mujeres y las niñas. Y en ese momento, pues todos, no, claro, sí, eso lo vamos a hacer, el presupuesto va a estar, todos eran, mejor dicho, los feministas, porque hasta el mismo Alejandro recuerdo mucho, llegó con una camisa, o sea, fue como re curioso, como que no, o sea, nosotras no somos bobas, nosotros sabemos quién sí se va a comprometer y quién no. Pero bueno, el movimiento de mujeres sí había hecho un muy importante ejercicio en eso de poder comprometer a los candidatos. Cuando ganó Jorge Iván, que era con el que estaba la mayoría del movimiento social, pues pensamos que iba a ser puesto pues mejor. Yo no voy a negar que hubo avances, pero esos avances también hay que reconocer, se dieron por quien estaba en ese momento en la subsecretaría, que era nuestra compañera Nancy, o sea, de no haber sido porque ella estaba ahí como mujer lideresa, feminista del movimiento social, pues no hubiéramos logrado esos pocos avances que ya les voy a nombrar. Pero también hay muchas dificultades, porque seguimos viendo que en los presupuestos, pues las mujeres pues no es tan importante, ¿sí? No es Además, no es la prioridad, además porque hay un discurso falaz del gobierno y es que no, pero es que como así todo es transversal. Entonces, para la mujer todo es transversal porque acá en los temas de género también hay plata para la mujer. Acá en la secretaría tal también hay plata para la mujer. Acá, entonces como que, pero no, ¿cómo así? Si es, no, nosotros también necesitamos para temas concretos de género que se han venido trabajando. Entonces, hubo muchos avances el año pasado, eso no lo voy a negar. Hoy, por ejemplo, el presupuesto de las mujeres está más o menos en 7.200 millones de pesos, lo cual es casi que un aumento del 100% de lo que teníamos antes, y eso es un gran avance, pero eso también se logró porque hubo un plantón afuera en la plazoleta Jairo Varela, que hicimos que el alcalde bajara y le dijéramos, vea, es que no hay presupuesto. Entonces, gracias a ese plantón se logra, todo luchado, mejor dicho. Lo que quiero decir es que todo ha sido luchado y también se ve a la persona que estaba ahí representando. Se continúan con algunas políticas del gobierno de Armitage que ya habían avanzado con el tema de la subsecretaría. Este año, por ejemplo, el año pasado, perdón, venció la política pública de la mujer y pensábamos que el año pasado ya la íbamos a aprobar en el último periodo de sesiones plenarias, pero no se aprobó, entonces estamos esperando que este año sí se apruebe la política pública de la mujer porque pues ha tenido grandes cambios con respecto a la evaluación que se hizo y pues también estamos pidiéndole mucho a la Secretaría de Hacienda y a las diversas secretarías que se conectan con la política que tengan los recursos y eso sigue siendo una pelea, una disputa, ¿sí? O sea, sigue siendo una disputa a pesar de que se aumenta. No voy a, pues claramente uno no puede comparar Bogotá con Cali porque Bogotá es una ciudad mucho más grande y además es distrito y cuenta con recursos propios, pero pues el aumento que hubo en Bogotá es altamente considerable al que tuvimos en Cali, ¿sí? 2 billones de pesos para las mujeres, claro que el plan de desarrollo cuesta mucho más, pero 2 billones de pesos era considerable e importante con respecto de Cali. ¿Qué se ha logrado y que sí me parece clave e importante? O sea, del lado del gobierno de Jorge Iván, aumentar los presupuestos y poder tener mayor incidencia. Hemos logrado, por ejemplo, cosas mínimas desde el Consejo que tienen, que uno dice mínimas, pero también son claves.
como por ejemplo que a nosotras no nos digan concejal. Y fue una pelea que yo di. Yo dije, no, yo soy concejala. Ay, pero es que concejal y concejal, no, tiene que ver concejal. Yo no, yo soy concejala y a mí me dice concejala. Y entonces empezaron a decirle a las concejalas, concejalas. Entonces ya nos dieron la plaquita y en la plaquita dice concejala. Otra ganancia que tuvimos, pues que uno decía, ay, qué bien, porque le estamos por lo menos ideológicamente metiendo al alcalde, es que el proyecto, el plan de desarrollo se llamaba Cali para todos, algo así, algo Cali Unidos para todos. Nosotros dijimos, no, eso no nos recoge a nosotras. Si va a ponerle, tiene que poner para todos y todas, porque nosotros no estamos ahí. Entonces le cambiaron el nombre al plan de desarrollo, que ahora es Cali Unida por la Vida. Bueno, entonces, ajá, sí, entonces ese tipo de cosas que uno dice, no, pues es que eso es una bobada. No, también son cosas que tocó. El tema este de la publicidad del Día de la Independencia, que no sé si ustedes lo vieron, que fue fatal ver la publicidad entonces el Día de la Independencia y la mujer barriendo, como que no, alcalde, o sea, pero en eso sí debo decir que el alcalde y el equipo de comunicaciones ha sido receptivo, como que, bueno, sí, bueno, no, ¿cómo es, Chan? Entonces, bueno, así, Chan. Entonces, ese tipo de cosas sí, pero nos sigue faltando más presupuesto. Nos sigue faltando, por ejemplo, el tema de seguridad y justicia, porque una de las denuncias que hacíamos en la curul el semestre pasado es que la Secretaría había dejado de ejecutar recursos en temas de feminicidios, y eso no podía pasar en una ciudad y en un país que había aumentado sus feminicidios y que estábamos en una alerta nacional por feminicidios y que se dejen de ejecutar 800.000 millones de pesos. Eso es una cosa, pues, para nosotros, pues, el escándalo, ¿sí? Porque además lo que se estaba pretendiendo hacer era dejar de ejecutar recursos para tener mayores recursos para el próximo año. Y uno puede pensar eso en las grandes construcciones, pero no en la vida de las mujeres, ¿cierto? En dejar de comprar cámaras, pero no en la vida de las mujeres. Entonces eso fue un escándalo y eso lo denunciamos y tuvimos que salir a decirle, bueno, Carlos Roja, ¿aquí qué está pasando? Entonces, de que hay poquito recurso y ustedes no lo están ejecutando, pues es una cosa difícil. Y bueno, ya otras cosas más desde el Consejo, sí debo decirlo, el 8 de marzo de este año fue completamente distinto al 8 de marzo del año pasado. ¿Por qué? Porque habemos mujeres jóvenes que hemos introducido todo el tema antipatriarcal, como María Isabel, como Diana, la misma Alexandra y Natalia, que hemos metido todos esos temas de un momentico, que es que el 8M no es para que nos den las rosas, sino que es un día de conmemoración, y entonces se exaltaron mujeres muy valiosas como Dora Chamorro, como Arizabaleta, ¿sí? Entonces, como que ver ese tipo de mujeres que están, mujeres lideresas, deportistas, entonces uno ya les empieza a cambiar un poquito el chip en la cabecita de que es del día del 8M y un logro pues que yo sí lo veo así como una cosa bien importante por parte de nuestra curul fue que se acogiera la campaña Cali sin acoso en el Consejo, como desde la Comisión para la Equidad de la Mujer, pues yo lo venía haciendo más en la calle, pero hablando con ellas decíamos el acoso es un tema que atañe no solamente en la calle, sino además en la institucionalidad, eso es una cosa terrible. Ustedes no imaginan la cantidad de denuncias que hacen las mujeres que las acosan sexualmente para poder sostener un puesto en esos espacios. Entonces, ese tipo de cosas nosotros dijimos desde la comisión las vamos a atender, las queremos atender, entonces se acogió la campaña Cali sin acoso laboral y sexual en la Comisión para la Equidad de la Mujer. A uno nos llegan muchas denuncias y eso debo decirlo, es una cosa apenas normal en una sociedad como la nuestra y en una institucionalidad y en un momento de pandemia en el que de pronto ninguna mujer quiera perder su trabajo o exponerse en estos lugares, pero nosotros seguimos dispuestas a que obviamente pues nos lleguen ese tipo de denuncias y a poder. Sí hay avances muy poquitos en términos de lenguaje, en términos de los presupuestos, en términos de mayores políticas y eso es clave, pero necesitamos más, así que yo aprovecho para decirlo, señor alcalde, necesitamos que usted voltee más la mirada sobre las mujeres en la ciudad. No, me quedaba pensando frente a lo que decías, el nombre del plan de desarrollo o el nombre que se le da a las concejalas, porque efectivamente, digamos, muchas de las disputas ahorita o de las peleas, incluso con la Real Academia de la Lengua Española, es el tema del lenguaje, ¿no? Y cómo entonces, a partir del argumento
de la buena escritura o de la escritura académica, entonces se buscan invisibilizar o incluso descalificar las luchas de las mujeres para que en el lenguaje haya también representación, porque al final, pues el lenguaje es la forma en la que nosotros entendemos y construimos nuestra realidad. Entonces, si estamos siempre utilizando el modo masculino, pues como decía Beauvoir, termina también el masculino siendo el positivo y el neutro. Y la mujer, pues la excepcionalidad. Y yo creo que eso es una disputa muy importante que todavía requiere mucha pedagogía para que se entienda que el lenguaje es representación y que si el lenguaje solamente utiliza un género, pues esa forma de entender y pensarnos la realidad, pues va a estar muy sesgada, ¿no? Una cosa que se me olvidó decir que tiene que ver con eso. Cada vez que nosotras ponemos un trino sobre que se asesinó una mujer en la ciudad, hay hombres que nos ponen, también asesinan a los hombres. O sea, como que sí, pero obviamente estamos en una ciudad que es la segunda ciudad más violenta del país, que hace parte de las 25 ciudades más violentas del mundo y eso lo entendemos. Pero es la resignificación de las formas de cómo nos están asesinando a nosotras, ¿cierto? Y todo eso que hemos logrado meter de los feminicidios y de estar en alerta con el tema de los feminicidios que puede que en comparación con los asesinatos de los hombres sea mucho menor, pero que tiene una razón distinta por la cual nos asesinan a nosotras. Y eso es re clave también, que así súper explícito. Sí, también he escuchado que desde los consejos de seguridad muchas veces no le prestan atención a los feminicidios porque consideran que el número en comparación a los otros tipos de homicidios pues no es considerable. Pero como lo decías, y quería recordar esas cifras que son muy preocupantes, la Organización Mundial de la Salud dice que del total de mujeres asesinadas, el 35% de mujeres es asesinada por una pareja. O sea que más de un tercio de las mujeres en el mundo asesinadas terminan siendo asesinadas por su pareja. Entonces ahí efectivamente las motivaciones que conllevan a este homicidio están fuertemente pues asociadas al género, ¿no? Finalmente te terminan asesinando porque por las creencias que tengo sobre tú como mujer, porque al ser mi pareja entonces me perteneces, o yo tengo un derecho sobre tu vida, etcétera. Y en contraparte, solamente un 5% de hombres son asesinados por sus parejas. Entonces vemos que en estos casos pues son otras las motivaciones, las violencias, y también cuando vemos los victimarios nos damos cuenta que estadísticamente los hombres son asesinados por hombres. Y las mujeres en cambio son asesinadas por hombres. Entonces realmente ahí también hay un trabajo muy fuerte. Ana, otra pregunta es un poco más desde, también en el ejercicio político como concejal, ¿cuáles han sido esas luchas, esos proyectos que has liderado? Y yo quiero también, si es posible, que nos cuentes, porque ahorita hablaste de la campaña del acoso callejero, y es algo también que inicia a partir de una experiencia que viviste y que fue pues muy difícil, pero que también se pudo resignificar y utilizarse como una herramienta para la lucha, para visibilizar y para denunciar. Y este tema del acoso callejero pues es algo que vivimos todas, incluso pues hay algunas que de pronto algunas mujeres se encuentran en una situación de privilegio, no tienen que sufrir las mismas violencias que mujeres que se encuentran en unas situaciones socialmente más desfavorables. Pero la calle finalmente ha significado un espacio muy violento y hostil para muchas mujeres, sin importar su edad, sin importar su clase social. Y eso que te pasó, digamos, seguramente fue muy difícil exponerlo, pero también a partir de ahí se pudo hablar del tema y el Consejo también acoge esa campaña, que yo creo que es algo de lo que todas las mujeres estamos ya cansadas. Queremos transitar libremente por las ciudades sin tener miedo, no solamente a la inseguridad de la ciudad, pero también tener miedo que nos agredan, que nos acosen, que nos persiguen, que nos miren de manera fea o de manera que sintamos miedo o incómodo. Bueno, uno de los indicadores bien importantes del plan de desarrollo que hace parte de los proyectos movilizadores son el de la Cali segura para las mujeres y las niñas. Y creo que este indicador se ha venido aterrizando en políticas bien importantes que nosotras no conocemos y yo quiero como contarlas a las mujeres que deben conocer qué tiene la institucionalidad para ofrecer. Pues uno, en términos del acoso sexual, pues también hay campañas que se vienen dando desde la Casa Matria que tienen, obviamente con recursos y todo eso se ha venido como aterrizando más en lo pedagógico. Pero hay una casa para las mujeres, que es la casa de acogida,
que yo no sabía que existía y que me parece que es bien importante que las mujeres sepan que esa casa existe, porque en cualquier caso de violencia, pues las mujeres pueden ir a esa casa de acogida. Muchas de las situaciones es que las mujeres no tienen su independencia económica, entonces se tienen que aguantar este tipo de violencias, pero que exista esta casa y que las mujeres sepan que existe esta casa, pues ya les va a dar una mejor tranquilidad porque se van para esa casa y hay un resguardo hasta 45 días mientras se resuelve su situación. Entonces yo creo que eso es un punto bien importante, no es de ahora, viene obviamente desde Armitage, pero que es bien importante poderlo decir. El tema del acoso, nosotros veníamos como con otras propuestas de poder materializar la política pública, pero esta situación que me pasó del acoso callejero nos metió por ese camino más del acoso y pues se logra como aterrizar en la campaña Cali sin acoso. Pues yo no es que sea deportista, pero trato de hacer mucho deporte y viví en la calle una situación que yo luego pensaba ese día, claramente no fue mi primera vez, pero que yo ese día, con mayor capacidad de entendimiento de todo lo que nos pasa, pues entendí que no teníamos por qué vivirlas. Lo primero que yo sentí en ese momento fue un miedo horrible a que me pasara algo. O sea, cuando esa situación pasa, pues lo primero que yo pensé es, tengo que resguardar mi vida porque puede que me pase algo y yo nunca me había sentido así en la calle. Obviamente uno sí va prevenido todo el tiempo, pero en ese momento sentí miedo por mi vida. Y lo primero que hice fue alejarme porque yo dije, me va a hacer algo, ¿sí? Más allá de la situación que también fue fea, pues me va a hacer algo. Y cuando yo cogí el celular y estaba así, pues atacada en llanto y grabo ese video, yo nunca pensé que ese video fuese a ser pues tan conocido. Y eso también me dio como cierta rabia porque dije, claro, como soy concejal, entonces ahí sí lo visibilizan. Pero entonces, ¿cuántas mujeres tenemos que vivir eso en la calle y hacen sus videos, sus declaraciones y no lo muestran? Entonces, lo primero fue al otro día la llamada de todos los medios, Caracol, RCN, los programas de radio, cuente concejala, qué fue lo que le pasó. Y yo lo primero que les dije es, ustedes como medios de comunicación tienen también que ayudar a mirar cómo esto pues se hace una campaña cultural, ¿sí? Ahí todavía no pensábamos en lo de Cali sin acoso, sino que pues pensaba más en cómo utilizar esos medios para hacer pedagogía frente a que eso no podía volver a pasar. Me sentí en un lugar de privilegio, claro que sí, porque otras mujeres no hubieran podido hacerlo nunca. Yo por ese lugar, entonces como que, no, entonces ahora sí visibilicemos. Ahí fue donde yo empecé a pensar, bueno, ¿por qué yo sí puedo y otras mujeres no pueden? Entonces empezamos a hacer toda la campaña de recolección, eran en ese momento podcast para que las personas pues contaran su historia y las pudiéramos difundir y ya luego dijimos, no, hay que hacer una campaña y esto chan, y cómo la institucionalizamos. ¿Cómo hacemos que si es en las calles, pues cómo se organiza la infraestructura para que las mujeres no sintamos miedo en la calle? Si es en el masivo, ¿cómo hacemos para que en el masivo haya mayores campañas de prevención? Porque una de las situaciones que más pasan es que cuando una mujer vive una situación de acoso sexual en la calle, nadie hace nada. Entonces uno se siente más desprevenido todavía, más desprotegido, perdón, todavía. Y es ver que alguien te está aquí atacando y haciendo, y los demás expectantes sin hacer nada. Entonces, pues como que, señores, que ustedes que están viendo en el mío, en el masivo, cuando pasan ese tipo de situaciones, también díganlo, también griten, también defiendan a la persona que le está pasando eso. Entonces, queríamos como que eso fuera más en esa clave. Que si es un tema de las rutas deportivas, en donde estamos, que ya además están súper identificadas, el estadio, los cristales, el ingenio, pues que entonces haya mayores campañas de prevención en esos espacios. Yo no soy tan de la policía y la cámara, porque yo luego decía, a mí me decían, ni hay cámara, y yo decía, ¿y ya para qué? ¿Para qué voy a ver la cámara? ¿Para ver lo que de nuevo y revivir esa situación? No, ahí es que trabajar más en la prevención, y por eso decíamos que era importante pues hacer tertulias, bueno, hablarlo con la gente y decirle cómo se siente uno de vulnerada. Yo creo que no sé si lo hayan, pues las mujeres sí lo hemos sentido, no sé si los hombres lo hayan sentido, pero lo que uno siente en ese momento de desprotección es una cosa muy dolorosa. Y yo lo primero que recordé fue las otras veces en que había vivido eso, de niña, chiquita,
cuando un señor me dice, pásame el control que está ahí, y estaba ahí como mostrándome, y yo como que, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Eso fue lo primero que yo recordé, las veces que yo tuve que haber vivido eso chiquita, y que en ese momento también me sentía así, pero que no lo podía decir. En cambio ahora sí lo puedo decir, y yo invito a todas las mujeres en ese sentido a decirlo, a expresarlo, a gritarlo. Yo ese día grité, hasta le hice una grosería, yo, como que sí, para que la gente viera y lo cogiera, pero nadie lo cogió. Entonces, entonces el llamado a eso, a que obviamente lo podamos decir, lo podamos expresar, que si uno ve que legalmente no se puede hacer nada, pues sí, lamentablemente en este país mucho no se puede hacer de manera legal, pero sí en términos de la construcción ideológica, que para mí sigue siendo lo estructural, es súper claro. Entonces, eso es una de las cosas que se vienen haciendo. Y bueno, lo último es que por ahí nos están preguntando que si el feminismo es una estrategia política más para ganar votos. No, o sea, muchas mujeres somos feministas y no estamos haciendo de campaña electoral. Entonces eso, pues me imagino que habrán personas que utilizarán esas estrategias, pero en nuestro caso, pues yo incluso lo he dicho, yo soy una feminista en construcción, no he sido siempre feminista, tengo mis errores como todas las mujeres o como todos los seres humanos, pero estamos en un proceso de construcción y eso es lo más clave e importante. No, y yo quiero agregar ahí nuevamente que, o sea, tú reconoces que al haber vivido esta situación, pudiste tener, digamos, una ventaja que fue poder acceder a los medios de comunicación. Pero no es fácil, obviamente no es fácil reconocer que ese tipo de cosas te pasan, porque además muchas veces pues nos siguen señalando como víctimas o nos siguen poniendo en el lugar de víctimas, en el lugar de no tener fuerza, no tener autonomía, no tener poder, y muchas veces incluso cuando hay campañas en contra de la violencia de género, esas campañas en sus formas de representar la víctima lo que hacen es que la revictimizan y no la representan como una mujer fuerte, etcétera. Entonces, ahí realmente pues, o sea, no es fácil reconocer, no es fácil exponerse, lo que hablamos ahorita, no es fácil exponer ese tipo de situaciones ante el público y se hace de una manera también para seguir visibilizando y seguir denunciando que ese tipo de cosas pasan y que se tienen que transformar. Sí, bueno, ya como pues para terminar de contarte, nosotros tenemos en este momento una iniciativa que es propia y otra iniciativa que va, pues, que es de todas las concejalas, bueno, es de todas las mujeres porque la escribieron todas las mujeres en su momento hace 10 años y pues que se está trabajando ahora y es el tema de la renovación de la política pública de la mujer, que esperamos que en serio la podamos aprobar este año, porque además es necesario poder incrementar presupuestos, etcétera. Y una iniciativa más propia de la curul, que además es una iniciativa de la cual yo estoy así como muy a la expectativa y esperamos que obviamente el gobierno nos lo apruebe, que tiene que ver con un programa para la formación para las mujeres campesinas, que estaría enfocado pues que tendría enfoques diferenciales de género y de derechos humanos para el empoderamiento socioeconómico de las mujeres campesinas. Y este proyecto, como que lo primero que analizamos del proyecto es que no existe un diagnóstico claro de cuál es la situación de la mujer campesina hoy en Cali. Y lo primero que incluso nos han preguntado, ay, pero es que en Cali hay mujeres campesinas, pues tenemos una gran extensión del 80% de nuestro territorio que es parte de los corregimientos, que son 15 corregimientos, y que sí hay mujeres que todavía se identifican como un sujeto campesino. Y eso necesitamos recuperarlo. Incluso en este debate de la pandemia, del tema de la soberanía alimentaria, pues no se ha avanzado nada para mirar cómo se puede potenciar no solamente el proveer los alimentos, sino también el poder generar mejores condiciones económicas para el sector campesino. Entonces, creo que es un proyecto que a nosotros pues, nos gusta mucho porque hemos venido trabajando incluso desde el Senado con el campesinado como sujeto de derechos, pero que además tiene la gran iniciativa de que podamos mirar cuál es la situación real de las mujeres campesinas, que ya las cifras sabemos obviamente están en peores condiciones incluso que nosotras las mujeres urbanas. Si nosotras las urbanas tenemos condiciones indignas, pues ellas están mucho peor que nosotras. Entonces, las condiciones que además deben tener, porque hay mercados campesinos
pero muchas de ellas no pueden bajar sus productos porque no tienen las condiciones de infraestructura para poder venderlo. Entonces, ¿cómo se puede ayudar desde la institucionalidad para que ellas tengan no solamente formación, sino también para que puedan empoderarse económicamente frente a esos temas? Una mujer empoderada económicamente pues no se va a dejar maltratar, y va a tener obviamente mejores condiciones, todo lo que tenga que ver con la formación, la profesionalización de su labor como campesinas. Y esto es clave para nosotros porque en Colombia sí hay un proceso de descampenización, sí hay un proceso en el que nos quieren eliminar a los campesinos como sujetos. Incluso la Constitución Política de Colombia no habla nunca de campesinos, habla de los trabajadores agrarios, los trabajadores agrarios. Entonces, ¿cuál es el rol pues, que deben tener obviamente las mujeres en esos espacios? Y es un proyecto pues, que estamos impulsando, esperamos tener muchos más. También tenemos un proyecto de acuerdo que tiene que ver con cambiar o modificar el reglamento del Consejo, en el que exista un protocolo en términos de acciones de denuncia o lo que sea para las mujeres. Ese proyecto también lo vamos a radicar, esperamos a final de este primer periodo. Y queremos más. Yo aquí la otra vez recuerdo mucho que Maite, mi compañera del polo, me hacía un llamado de atención al cual obviamente reconozco, y su llamado era como que, bueno, nosotros los de la lista también hicimos parte de tu curul al lograr ese umbral, sería bueno que pudiéramos abrir el espacio para poder construirlo. Y yo acepto ese llamado y digo sí, tenemos que luego, ahorita porque ya tenemos 2 proyectos, pero luego tendríamos que sentarnos a mirar con el movimiento de mujeres qué más podemos hacer y aprovechar pues, esa relación que hoy existe con gobierno para poder garantizar mejores cosas para las mujeres. Entonces, yo sé que van a salir miles de cosas porque además el movimiento de mujeres está muy bien, en medio de su diversidad, está muy bien formado, muy bien articulado, muy bien organizado, y eso pues vamos a poder hacer muchas cosas. Entonces, pues por ahora eso es lo que tenemos. También tenemos un proyecto que tiene que ver con el tema de ejidos, que sabemos que impacta de manera directa a las mujeres, porque la mayoría de las mujeres que hoy no cuentan con una vivienda son madres cabezas de hogar. Entonces ahí, pues obviamente eso tiene que tener una relación directa. Y hay otros proyectos de las concejalas que tienen que ver con modificaciones en los reglamentos y en todo lo que pasa en la institucionalidad para nosotras las mujeres. Entonces este año van a haber cosas bien interesantes para las mujeres. Quiero resaltar el proyecto para mujeres campesinas porque, digamos, frente también a este auge del feminismo y, digamos, de las distintas movilizaciones que han existido, pues hay también unas críticas al mismo feminismo sobre otras exclusiones que se pueden generar, por ejemplo, hacia otras mujeres que, como lo decíamos ahorita, pues no están en un lugar de privilegio, ¿no? Entonces, el caso de mujeres negras, el caso de mujeres indígenas, el caso de mujeres trans, y pues evidentemente también el caso de mujeres campesinas. Entonces, en este proyecto podemos, pues como lo que tú comentabas, también se articulan otras reivindicaciones. Hay un enfoque, digamos, por decirlo así, diferencial o un enfoque interseccional que permite también entender la situación de las mujeres que viven otras problemáticas, que viven las problemáticas de género, pero que también viven las problemáticas históricas del campesinado, ¿no? Que no tienen un acceso igual a la tierra, etc. Y también estuviste activa en una twitteratón para exigirle al alcalde que incluyera un indicador, creo que era sobre la economía del cuidado, que también es en este enfoque diferencial interseccional también, pues la economía del cuidado nos habla de unas mujeres que pues no se les reconoce, no se les remunera su trabajo, ¿no? Sí, sí, eso es súper histórico a nivel nacional. Debo decirlo que no solamente pasa en Cali, sino que también pasa en Popayán, Medellín y Bogotá, y es que el gobierno nacional ya venía diciendo en su plan de desarrollo que reconoce el tema de la economía del cuidado, ¿cierto? Pero no hay recursos para ello. Entonces, lo que nosotros quisimos, que además fue una idea que claramente maternó el movimiento social que se venía conspirando, creando, construyendo desde el movimiento social de mujeres, es el tema de la economía de cuidados. Entonces, lo que decíamos es, necesitamos mínimamente adentrarnos a un diagnóstico de cuánto le aporta la mujer a la economía en la ciudad. Y entonces, eso es lo que se logra en el sistema distrital de cuidados. Decirlo también que no se logró porque hay sí
el alcalde quiso, sino porque nos tocó hacerle ahí también la lucha en vía redes sociales. Y una vez pues logramos incluso ese día hacer tendencia, pues se logra que nos llame y nos diga, bueno, ¿qué es lo que es eso? Ay, mira, el sistema de cuidado es esto, listo, va. ¿No? Entonces, esos son logros pues, que uno tiene. Bueno, no, yo pues aprovecho también este espacio para decir que así como reivindicamos a las mujeres que han hecho camino para que nosotras podamos estar aquí, en este camino pues lo dije y lo puedo decir con toda la tranquilidad y sinceridad del mundo. Yo soy una mujer que primero me hice en la lucha social y comunitaria que en la lucha feminista. Y todo lo que he aprendido, incluso lo hemos aprendido con nuestro club de feministas, que bueno, necesitamos reactivarlo. Pero además también con el movimiento social de mujeres, que pues ahí he aprendido muchísimo. A mí me motivó mucho llegar a esos espacios el asesinato de Lady Viviana, de la Comuna 21. Cuando pasó eso, yo dije, no, esto ya es como la tapa, y empecé a llegar más a esos espacios, a pesar de que ya venía en algunos espacios como con mujeres campesinas, que no hablaban directamente del feminismo, pero sí de la labor de la mujer dentro de la construcción del movimiento social. Me reconozco en una construcción del feminismo más comunitario y popular, y en mi proceso Ciudad Movimiento, que nos hemos declarado también construirlo, pues incluso estamos haciendo escuelas, porque insisto, no nací feminista ni nací deconstruida, claramente tengo muchos errores, pero esos errores los estamos tratando de transformar, y obviamente pues no, que eso no vuelva a pasar, ¿no? La mejor garantía es la no repetición, el reconocimiento y la no repetición. Entonces, pues eso es lo que hemos estado haciendo. No me voy a dejar amedrentar tampoco por mis errores. Yo sé que los he cometido, pero eso no me puede callar a mí, todo lo contrario. Pues antes más, eso me pone en un doble reto, primero de formación, segundo de mirar cómo supero esas cuestiones patriarcales que todavía deben existir en mí, pero que en ese camino estamos, y creo que eso es lo más importante. Yo creo que el camino de las mujeres, a propósito de algunos comentarios que he leído ahí, pues no está en tener que volver a atacarnos entre nosotras. Lo viví ya hace 10 años y me sentía mal, ahora no. O sea, en ese camino nos vamos a encontrar, en ese camino tendremos que en algún momento resolver nuestras diferencias y seguir caminando, porque el enemigo es uno, el patriarcado. Así que hacia allá es que toca como seguir avanzando. Claro que sí, y es un proceso, digamos, constante de construcción, de aprendizaje, de construcción, que a veces es más difícil el proceso de construcción que construcción. No, pues yo quería cerrar diciendo que tú empezabas reconociendo a las mujeres que nos antecedieron y que permitieron la conquista de derechos que son, digamos, fácticos, ¿no? El derecho a participar en política, el derecho a ser elegidas, el derecho al voto, el derecho sexual, los derechos sexuales y reproductivos, que antes no los teníamos, que se han conquistado también y que han sido muy importantes, que han tenido unos efectos concretos en la vida de las mujeres. Antes no se cuestionaba que una mujer no quisiera ser madre, ahora es algo que digamos, esto le ha brindado autonomía a las mujeres. Y lo traigo a colación porque así como reconoces a las mujeres que te antecedieron, pues también hay un reconocimiento para las mujeres que ahorita están en la lucha política y que se convierten también en referentes para otras mujeres, para pensar que sí es posible, que sí puedo tener un liderazgo, que sí puedo tener una voz, que sí puedo luchar, que sí puedo conquistar también derechos. Ayer en un conversatorio también con algunas concejalas jóvenes, pues una estudiante decía que para ella era muy difícil estar en la carrera que estaba, que es ingeniería mecatrónica, que pues está principalmente, hay hombres principalmente que la estudian, y la posibilidad, digamos, de poder ver mujeres como tú y como otras que están en esos espacios y que están adquiriendo una voz, pues les permitía también reforzar esa lucha, si se puede. Lo mismo que yo creo que para muchas de nosotras, pues vimos que estas movilizaciones y estas distintas acciones políticas en los distintos escenarios se lograron y lograron conquistas, pues también yo creo que es lo mismo para otras generaciones más jóvenes. Entonces, bueno, también agradecerte, Ana, por tu ejercicio político, porque pues con todo lo bueno y con todo lo difícil que esto trae, un reconocimiento también para ti. Y muchas gracias a Café por la invitación.
Muchas gracias de verdad por la invitación y bueno, y a ustedes por escucharnos. Gracias de verdad por estar aquí. Aquí seguimos trabajando en la lucha. Listo.